La idea de esta sesión final es que los coordinadores de estas sesiones nos pongan sobre la mesa las conclusiones a las que han llegado después de la innovación en colores y que nos sirvan para poner un poco cierre a la sesión de hoy, ¿vale? Antes de la clausura y de la entrega de premios y menciones. Así que empezamos por donde queráis. Álvaro y Juanma. ¿Comenzamos nosotros? Sí. Vale. No sé si se oye bien, ¿sí? ¿Se oye? No. ¿Ahora? Ahora sí, vale. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias Susana y Ruth por invitarnos a Álvaro y a mí. Tomaré yo primero la palabra muy brevemente para comentaros un poco lo que hemos estado hablando en el grupo de aprendizaje de servicio. Quiero dar lectura primero muy rápido a quienes hemos estado, porque todos hemos contribuido, porque íbamos a poner en común, sobre todo, ideas y experiencias y, sobre todo, preguntas, y así ha sido muy enriquecedor y es muy importante que estén todos en esta mesa, aunque seamos Álvaro y yo los que intervenimos. Han estado Lidia, Pablo, Francisco, Luis, Mercedes, Belén, Ruth, Paula, José Luis, Alba, Clara, Natalia, Eduardo, Ana Isabel y Soterraña. Y hemos estado en este rato trabajando y se nos ha hecho muy cortito. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, pero entre que hemos empezado un poquito tarde y hemos intentado ser puntuales, pues creo que se nos ha quedado muchas cosas, muchas ideas en el tintero, pero eso yo creo que es un indicador de que el asunto generaba interés, generaba debate, generaba inquietudes que hemos compartido entre todos y que, bueno, pues seguro a partir de ahí pueden surgir otros momentos para seguir hablando, seguir inspirándonos mutuamente y seguir planteando ideas sobre aprendizaje-servicio. Como os estaba comentando, en el grupo de trabajo, sobre todo lo que teníamos era preguntas, más que respuestas. Y hemos intercambiado preguntas como las siguientes. ¿Qué servicios se pueden prestar en un aprendizaje-servicio? Y han surgido cosas muy, muy, muy bonitas de experiencias, pues como las que han comentado antes Paola y Raquel, de trabajo con personas mayores, pero trabajo también en Entreedades en Soria, en el campus de Soria, de aprendizaje-servicio con actividades educativas a través del arte y a través de la educación física, trabajando con nuevas tecnologías como podcast para llegar a otros públicos, arte-terapia. Y también, a partir de esas iniciativas que se han puesto en común, se han planteado qué posibilidades habría de plantear aprendizaje-servicio en ámbitos tan dispares como la edafología, que hemos aprendido hoy mucho sobre esta cuestión, o como medicina, o también en el ámbito pues, de la literatura o de psicología y de pedagogía. Otras preguntas que han ido surgiendo es cómo involucrar a varias asignaturas en torno a un proceso de aprendizaje-servicio. Si lo interesante en un aprendizaje-servicio es que se focalice únicamente en una asignatura o que sea transversal en una titulación y que involucre a distintas asignaturas. En este ámbito pues, hemos compartido las experiencias de los que estábamos en la sala y también las posibilidades que los que no tenían experiencia en aprendizaje-servicio veían como posibilidad de poner en marcha. Aquí hemos comentado que hay experiencias documentadas en la literatura sobre aprendizaje-servicio de lo más diversos. Algunas vienen a plantear la dificultad de poner en marcha proyectos de este tipo de manera transversal con muchas asignaturas. Otras plantean, como en nuestra modalidad en trabajo social, la opción de centralizarlo en una asignatura y que sobre esa asignatura y sobre ese proyecto contribuyan desde otras áreas y desde otras asignaturas o solamente desde una única asignatura. Hemos debatido, hemos planteado esas posibilidades y hemos visto pros y contras y ha sido muy, muy enriquecedor. En este punto salió también la idea que es muy recurrente cuando se habla de aprendizaje-servicio, si esta metodología es más factible o viable en disciplinas o materias vinculadas a las ciencias sociales, las ciencias humanas y menos a las tecnológicas, a las STEM y a asignaturas como de ingeniería o materias de ingeniería. Y aquí pues, ha habido reflexiones muy interesantes de viendo cómo se podían buscar destinatarios desde la premisa de que el aprendizaje-servicio siempre tiene que responder a una necesidad social detectada, bien diagnosticada y que responda a las necesidades del colectivo, de la comunidad a la que se dirige, pues distintas posibilidades de buscar cómo en estas
disciplinas o materias que parece que de entrada puede ser más difícil poner proyectos de este tipo, pues cabe también esa posibilidad, ¿no? Y las compañeras de edafología pues ahí nos han aportado cosas muy interesantes. Nos han planteado también en el ámbito de sanidad, de las ramas sanitarias, los compañeros de medicina que estaban también han aportado sus planteamientos y sus ideas, y el vínculo, por ejemplo, con las asociaciones de pacientes o con los profesionales sanitarios, pues también se veía como una posibilidad para poner en marcha este tipo de proyectos. Se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, porque como había tantas cosas y tantas ideas y tan poquito tiempo, pero han surgido preguntas como ¿cómo se implementan este tipo de aprendizaje-servicio, que son proyectos muy innovadores con estructuras, tanto de horarios como de reparto de contenidos, de competencias muy rígidos y con muchos corsés, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hemos debatido efectivamente de que tiene que haber una gran implicación por parte del alumnado, una comprensión por parte del alumnado de lo que implica un proyecto de este tipo y también del profesorado, no solamente implicado en el proyecto, sino, bueno, permitidme el verbo salpicado por el proyecto, porque en la medida en que no estás implicado, pero las actividades del proyecto implica horarios, actividades, etcétera, que en algunos momentos entra en colisión, pues tiene que haber una comprensión, flexibilidad y adaptación por parte de otros compañeros de otras asignaturas y que imparten en la misma titulación. Surgió el tema también de cómo evaluar estas metodologías y bueno, esto ya era cuando estábamos saliendo del aula y bueno, simplemente ya en comentarios más bilaterales pues veíamos también que esto también está muy afectado por las propias condiciones y requisitos que tiene la evaluación en el ámbito académico, ¿no? Hablábamos de que pues por guías, en las guías docentes y en las memorias verificadas no se puede superar el 50% en la evaluación continua, tiene que estar 50 y 50 máximo, y esto pues en ocasiones va en contra de un proceso de innovación que está más centrado en las competencias que en los contenidos, en los aprendizajes de contenidos que luego se recogen en un examen, ¿no? Bueno, cosas muy interesantes, como veis, sobre todo ha generado mucha inquietud, mucho debate, mucha reflexión, hemos compartido, hemos intercambiado ideas. Creo que ha sido un momento también interesante, ya termino, de exponer las experiencias que estábamos desarrollando algunos de los presentes en el aula y de las que algunas de las personas presentes podían poner en marcha, y sobre todo nos ha dejado abiertas muchas preguntas, que yo creo que eso es lo más interesante de los encuentros de este tipo. O sea que muchas gracias a todos los que he citado antes, porque hemos aprendido mucho y hemos disfrutado mucho ese pequeñito ratito. Gracias. Me he quedado con el micrófono en la mano. Ahí, allá va. Esto no formaba parte, no formaba parte. Estoy innovando. No innoves tanto, nos vayan a echar. Lo he cargado. Continuamos, Victoria. Bueno, pues muchas gracias a los que habéis asistido a nuestro taller. Juan no podía estar ahora y me ha dicho que fuera yo la encargada de hacer las conclusiones. Hemos empezado con un mini escape room, pues para situarnos en el espacio y en el tiempo. Y bueno, pues creo que la experiencia de vernos en el aula encerrados, bueno, pues es una inmersión, ¿no?, en la actividad que puede ser muy motivadora, ¿no? Creo que de lo más enriquecedor del taller ha sido dos experiencias que nos han contado y han compartido dos compañeros sobre filosofía y sobre didáctica de las ciencias sociales, en los que, bueno, pues nos han contado cómo han ido el trabajo que supone hacer un escape room, pero también, ¿no?, lo gratificante que supone para el profesor. Y algo muy importante, y era una de las preguntas que hemos tratado en el taller, y es sobre si hay un aprendizaje significativo con todo este tipo de experiencias de gamificación. Y yo creo que la conclusión es que sí, que además de los contenidos en sí mismos, como decía Juanma, pues también se aprenden muchos elementos fuera del currículum, ¿no? La empatía, la cooperación, la colaboración. Algo que queríamos compartir y que hemos aprendido también en el taller y que a veces
pues es uno de los hándicaps a la hora de hacer un escape room, es los materiales. Tenemos la suerte de que desde este año contamos con el Laboratorio de Innovación Educativa, el IDUBA, que nos permite, en 2 salas pequeñitas que tienen en el edificio Rector Tejerina, bueno, pues llevar allí nuestro escape room, porque las aulas muchas veces pues, nos limitan, nos coartan para hacer ese tipo de actividades. Y también se pueden prestar los materiales. Los que tenéis en esa esquina de la mesa, pues el maletín es de Juan, pero también lo comparte, hay un libro con un candado, hay walkie-talkies, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os animo también al resto para que los utilicéis. Más cosas. Algo que preocupa mucho es el tema de la evaluación, cómo evaluar este tipo de actividades. Y se pueden evaluar contenidos, pero muchas veces también se puede simplemente despertar el interés y la motivación por ello. ¿Infantilizamos a nuestros alumnos con este tipo de actividades? Bueno, pues yo creo que si a todos nos gusta jugar, obviamente, independientemente de la edad que tengamos, lo disfrutamos. También hemos hablado de inteligencia artificial. Se puede también, es una herramienta útil para diseñar actividades de gamificación, y hemos terminado con pues, dosis de humor que no puede faltar en cualquier proceso docente e innovador. Muchas gracias. Vamos a cogerlo aquí que no se caiga. Sí. Bueno, pues nada, nosotros hemos realizado el taller de cómo visibilizar el pensamiento o utilizar rutinas de pensamiento para, en este caso, pues la verdad es que lo hemos generalizado. El taller se centraba un poco en TFGs, TFMs y tesis, pero al final pues hemos hablado del aula también, ¿no? Del día a día y de la cotidianidad. Y bueno, lo primero es dar las gracias a las personas que han asistido. Creo que ha sido muy enriquecedor porque todos hemos aportado. Hemos comenzado pues, haciendo una pregunta, ¿no? La pregunta de diagnóstico es ¿quién conocía o quién conoce el pensamiento visible y el enfoque en el aula? Y bueno, hemos hecho una breve introducción de en qué consiste ese enfoque y para qué nos puede servir. Hemos hablado de movimientos de pensamiento, de lenguaje de pensamiento, y luego ya nos hemos centrado en ver qué rutinas de pensamiento nos pueden servir a nosotros como docentes, pero sobre todo a nuestros estudiantes, cómo les podemos guiar en ese camino tan arduo que es a veces como un proceso de tesis doctoral. Entonces, hemos presentado una serie de rutinas, pero yo creo que una de las cosas más enriquecedoras que hemos tenido en el taller ha sido la presencia de una persona que ha desarrollado su TFG, su TFM, y está comenzando su tesis doctoral, que ha sido Carmela, y que hemos estado trabajando durante todo este tiempo con esas rutinas y ese enfoque de pensamiento, y nos ha comentado cuál ha sido su utilidad, cómo a ella le han servido para organizarse, para programarse, para dar contenido en determinados momentos a esos apartados que le costaban un poco más. Y yo creo que ese ejemplo es lo que nos ha ayudado a visibilizar también cómo este enfoque de pensamiento nos puede ser útil para el proceso de tutorización en este caso. ¿No, Carmela? Sí. Bueno, yo sí podría, si quisiera sintetizar un poco la conversación que hemos tenido en el taller, me quedaría con que como estudiante reciente y docente a la vez que soy, necesitamos herramientas que nos permitan realizar retroalimentaciones adecuadas, retroalimentaciones que nos permitan conocer dónde estamos nosotros como docentes y que les permitan a los alumnados conocer dónde están, dónde queremos llegar y dónde quieren llegar y sobre todo cómo quieren llegar y cómo queremos nosotros llegar. Hemos estado hablando de innovación, de estrategias que llevamos a cabo en el aula, de técnicas que introducimos, de herramientas nuevas. Si todo esto no va acompañada de una evaluación, la coherencia se rompe por completo. El aprendizaje está muy condicionado por la evaluación y yo creo que el pensamiento visible nos permite detectar cómo se está produciendo ese aprendizaje, nos permite detectar dónde hay errores, dónde hay pautas de mejora, dónde están los puntos fuertes del alumnado. Una evaluación que no se centre solo en el error, sino que se centre en los puntos fuertes. Una evaluación justa, una evaluación que no tenga que ver con el miedo. Hemos hablado de disfrutar, de motivar, de divertir. Por lo tanto, creo que el pensamiento visible nos permite conseguir estos objetivos de forma coherente. No podemos olvidarnos de los para qué.
Muchas veces introducimos la innovación en el aula como una moda, como un mercado, porque está de moda esta tecnología. Es muy importante que no nos olvidemos del para qué estamos haciendo esto. Si nos estamos desviando del aprender mejor y más, entonces no es innovación. Muchas gracias. Bueno, Carmela, lo que ha estado hablando en todo momento ha sido de evaluación. No hemos hablado de calificación, sino del proceso de evaluación durante el acompañamiento de esa tutorización. Y bueno, ahora ya para terminar el taller, lo que hemos hecho ha sido aplicar una rutina de pensamiento, en el que cada uno de los participantes pues, ha elaborado una rutina que utilizamos mucho, que es la rutina del titular. Y es qué les ha aportado a ellos este seminario, o qué han aprendido al final, simplemente, pero a través de un formato que es una rutina, un titular de prensa. Y los voy a leer. Vamos a leer qué titulares nos han aportado o hemos aportado a este taller. Bueno, en primer lugar, las rutinas de pensamiento se pueden considerar instrumentos para dirigir TFGs y TCMs. Y, por supuesto, tesis no he dicho que los participantes eran de diferentes áreas de conocimiento. O sea, eran pues, muchas, informática, medicina, agrarias, había muchas áreas de conocimiento que estaban. Entonces, hemos ido pues, analizando también diferentes puntos de vista. Otro de los titulares es pensar es un proceso. También hemos visto que había determinadas áreas que es más difícil la aplicación de rutinas, pero bueno, luego hemos buscado ahí un huequecillo y hemos encontrado. Bueno, ya no me entiendo yo mi letra. Aprendiendo a pensar. Sí, aprendiendo a pensar. Lenguaje de pensamiento como una forma de orientar el trabajo. Ha habido un titular que nos decía, primero piensa. Y luego otro titular que nos decían que han hecho una conexión, una analogía con las rutinas de pensamiento, el enfoque de pensamiento, que lo utilizan como una hoja de ruta. Así que con esto, muchísimas gracias a los que habéis participado por vuestras aportaciones. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haber dinamizado estas sesiones y por haber sacado las ideas fundamentales de lo que se ha estado trabajando. Bueno, ya para poner cierre, hemos elaborado un pequeño vídeo con todo lo que ha acontecido en el día de hoy, que va a servir de resumen de las séptimas jornadas de innovación de la UBA. Una comunidad universitaria que está muy implicada en la innovación docente. Tenemos ya una larga tradición de colaboración en innovación docente y goza de buena salud, me atrevería a decir, la innovación docente en la Universidad de Valladolid. Los desafíos a los que nos enfrentamos como educadores son cada vez más complejos y yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por eso creo que la innovación docente se convierte en la llave que realmente abre la puerta para la educación significativa. Decía que era una imagen de un jarrón y lo que en realidad era un retrato. Y lo hace tan claro y lo hace tan bien, entre comillas, que te lo crees. Pero claro, No pasa nada.
las chapas. Depende cuál es la pinta que te está dando. Espera, a ver si nos ponemos guapos o algo. Mira, no me No es el lugar correcto. Que se ubique. Vamos a ver muy rápido porque no queremos olvidar ninguno. 15 exactamente. ¿Cuáles? Javicho, Jenny, Chelo, Silvia, Nacho, Susana, Pamela, Yolu, ¿Y tú, José? y Víctor, y María, y la familia, y mucha gente que nos ha ayudado. Hacemos un último truco de magia. Yo pongo donde deseo y tú lo haces. Deseamos ser parte de la universidad más inclusiva del mundo. Ahora, que así sea. El aplauso es para Damián, que nos ha montado el vídeo en tiempo récord. Gracias. Bueno, y como antes en la jornada de inauguración nos ha fallado un poco el PowerPoint con los agradecimientos, queremos volver a ellos porque me he quedado con una espinita y creo que no es bueno quedarse con espinitas. Así que volvemos a agradecer el trabajo realizado por todas las personas que aparecen en estas diapositivas. Bueno, a nuestra Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento, que están al pie del cañón siempre. Raúl, Elena, Javier, Cristina. Nacho, Ana, Félix de Paz. Nos había faltado la segunda diapositiva. Servicio de Medios Audiovisuales, Luis, José Reyes, del Campus de Soria, Juanma, César, David, que está ahí con nosotros ahora. Nuestro equipo del Centro Virtuba, Cristina, Natalia, Angélica, Joséchu, Monse. Nos falta una. Falta una de verdad. Damián, Marina y José Carlos. Era cierto. César, de nuevo, y la Escuela de Ingenierías por cedernos este espacio, y Juan Pablo, porque sin él no tendríamos o no habríais tenido la Caza del Tesoro. Así que muchísimas gracias a todos por ayudarnos con este evento.